Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de Escuela Sabática en este segundo trimestre del año 2023, en el cual estamos estudiando el tema general, los tres mensajes cósmicos. Y esta semana nos toca estudiar la lección número 7, que se titula Adoren al Creador. Y este día jueves, 11 de mayo, el título es El Creador en la Cruz. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar, no podemos abrir la palabra sin ir a Dios en oración. Así que los voy a invitar a que ahí donde nos encontremos, reverentemente inclinemos el rostro y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te damos gracias porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y solo tú eres digno de toda honra, toda gloria y toda alabanza. Gracias, Padre, por permitirnos ir a tu palabra y continuar estudiando las verdades eternas que tú nos has dejado en ella, Señor. Y particularmente estas verdades para el tiempo del fin, tipificadas en este mensaje que traen los tres ángeles. Son tres mensajes cósmicos, Señor, pero que realmente son el Evangelio eterno. Y el Evangelio es nuestro Señor Jesús. Te rogamos que podamos encontrarlo a Él en medio de todas las simbologías, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda la verdad. Todo esto te lo rogamos sin merecerlo, con el perdón de nuestros pecados. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el Creador en la cruz. Y la lección comienza diciendo acá que vale la pena repasar y considerar que nuestro Creador es también nuestro Redentor. Y de hecho, hermanos, en los 10 mandamientos los encontramos en Éxodo y en Deuteronomio. Y en ambas enunciaciones de los 10 mandamientos se dan estas razones de por qué Dios dio estos mandamientos. Una es porque Él es el creador en Éxodo, y en Deuteronomio la razón es porque Él es el redentor. En Éxodo es el cuarto mandamiento es se da en respuesta a que Dios ha creado todo, y eso es lo que está tipificando también, y es un eco que encontramos en el mensaje del primer ángel al final, cuando dice: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es el Dios creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Y en Deuteronomio, la razón de dar el cuarto mandamiento, que es la piedra de toque fundamental, que va a ser, digamos, el punto principal de disensión al fin del tiempo, porque simplemente es un tema de adoración. ¿A quién vamos a adorar? Si a Dios o al falso sistema representado por el dragón, la bestia y el falso profeta. Y en Deuteronomio la razón es porque ellos eran esclavos en Egipto y Dios los liberó con mano fuerte. Entonces ese es el concepto de la redención. Y la verdad es que Jesús fue nuestro redentor en la cruz porque nos liberó del poder del pecado y de la muerte. Entonces, el mismo Dios que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que es lo que leemos en Génesis 1:26, es el mismo que en la cruz clamó: Eli, Eli, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces, hermanos, acá yo quisiera llevarlos a un paralelismo que encontramos, porque realmente el mensaje del primer ángel comienza con el Evangelio eterno, y vi volar en medio del cielo un ángel que llevaba el Evangelio eterno en su mano para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, el mensaje del primer ángel nos dice qué hacer en respuesta a nuestro Creador dándose en sacrificio como nuestro Redentor. Este es el concepto de Goel, alguien que redimía, el pariente más cercano, y Jesús es nuestro hermano mayor, como dice la palabra, y realmente es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces él es nuestro Goel, el redentor, que nos redime, porque no hay nadie más que nos redime, Él es el más cercano, y esto es lo que encontramos en Apocalipsis 14:7. Este mensaje en Apocalipsis 14, titulado El Evangelio Eterno, pareciera estar fuera de lugar dentro de toda la simbología escatológica del libro de Apocalipsis. Pero al estudiar más de cerca este libro extraordinario, llegamos a comprender, hermanos, que no está separado del resto de la palabra y que constituye un resumen más bien de toda la Biblia. En este libro, en Apocalipsis, encontramos todos los demás libros y mensajes de la Biblia, se encuentran en el Apocalipsis y finalizan.
Así que cuando llegamos al libro de Apocalipsis, para poder comprenderlo, necesitamos ir al resto de la Biblia, ya que la mayoría de los mensajes de este libro están íntimamente ligados al resto de las escrituras. Un ejemplo perfecto de esto son los mensajes de los tres ángeles que estamos estudiando este trimestre. Vamos a relacionarlos paralelamente con el Evangelio sinóptico de Lucas en el capítulo 23 y vamos a encontrar unos paralelismos extraordinarios. Es extraordinario el paralelismo que hay entre ambos pasajes. Entonces, empiezo a leer el versículo, leyendo el versículo 1 de Lucas. Todas las citas están tomadas de la versión Reina Valera del 60, hermanos. Entonces leo en el versículo 1, al ver vemos que, y aquí estoy citando, toda la muchedumbre de ellos, el pueblo judío, llevaron a Jesús ante Pilato. Y en el versículo 12 observamos que Herodes, que era la cabeza gobernante del pueblo israelita, y Pilato llegan a un acuerdo para crucificar a Jesús. E incluso se hacen amigos y antes eran enemigos, como dice ahí mismo en ese capítulo. Así que acá encontramos el mismo concepto que se encuentra en Apocalipsis 13, donde se unen la iglesia y el Estado para perseguir al pueblo remanente del tiempo del fin. Primer paralelo. Más adelante, cuando traen a Jesús ante Pilato, este último dice en Lucas 23:14, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Esta frase es paralela con lo que encontramos en Apocalipsis 14 sobre los 144,000 de quienes se dice que son sin mancha delante del trono de Dios. Tal como el cordero que fue inmolado no tenía delito alguno de lo que se le acusase, también los redimidos son declarados justos ante el Señor. Esto no significa que el mundo los va a considerar inocentes, hermanos. Los gobernantes de la tierra encontrarán alguna manera de acusar al pueblo que predique el evangelio eterno, de la misma manera que los judíos acusaron a Jesús de delitos que él nunca cometió. Otro paralelo. Pero ¿qué del evangelio eterno? Y cuando vemos a Jesús clavado en la cruz, llegamos a la realización de que Jesús es el evangelio. Observemos lo que dice en Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras Jesús es abofeteado, escarnecido, azotado, herido y finalmente clavado en la cruz, y puede ver esa unión de iglesia y Estado que lo ha llevado a la muerte, dice estas palabras que acabamos de mencionar. Ese es el Evangelio eterno. Es extraordinario ver cómo Apocalipsis enfatiza de otra forma lo que ya ocurrió en la cruz del Calvario. Cuando vemos lo que dice en Lucas 23:38, podemos hacer el paralelismo con el mensaje de Apocalipsis 14:7, de que este evangelio eterno debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En Lucas 23:38 encontramos lo siguiente: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. ¿Y saben por qué se dio esto, hermanos? Porque era necesario que todo el mundo, de ese entonces, todo el mundo conocido en estos idiomas universales, supiera quién era este hombre que había aseverado ser el Mesías. Y no solo lo había aseverado, era el Mesías prometido, era el ungido de Dios, muriendo ahí en la cruz. Nuevamente el Evangelio eterno en acción. Y en Lucas 23:46 leemos, entonces Jesús, clamando a gran voz, y vemos que es exactamente como el primer ángel proclama el evangelio eterno en Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz el ángel. Aquí vemos a Jesús abriendo el camino para los mensajes de los tres ángeles. El centro del mensaje de los tres ángeles es la cruz del Calvario, la cruz en el Calvario. Y no es la cruz, es Jesús clavado en esa cruz. De hecho, vemos a Jesús crucificado entre dos malhechores. Y al observar todo el entorno, comentarios, la actitud de Jesús, la manera en que se relaciona con ellos, encontramos a uno de los ladrones reprendiendo al otro. Y notemos lo que dice en la primera parte de su pregunta el ladrón. Dice,
¿Ni aún temes tú a Dios? Todo el entorno de la cruz y el sacrificio de Jesús ha creado un temor reverente en uno de los condenados. Y esto es lo que encontramos en el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria. Y esto no lo podemos hacer a menos que hayamos aceptado el Evangelio eterno, porque es este el que produce este temor reverente en nosotros y nos lleva a darle gloria a Dios y a adorarle. Y si al continuar observando la escena, encontramos lo siguiente en Lucas 23:47. Cuando el centurión vio lo que estaba aconteciendo, lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Este hombre, hermanos, no era ni siquiera un creyente, ni era judío. Este era un guerrero de profesión, hermanos, un soldado, un guerrero de profesión. ¿Y qué es lo que está enunciando acá este guerrero? Está enunciando el evangelio, está viendo a Jesús clavado en la cruz, está viendo la revelación del perdón para todo el mundo, incluso para aquellos que lo están crucificando, y quebranta su corazón y lo lleva a dar gloria a Dios, un guerrero de profesión. Y recordemos que todas estas frases que hemos visto, hermanos, las encontramos en Apocalipsis 14, pero todas han sido tomadas del evangelio. Y en Lucas 23:43, Jesús le dice al ladrón, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo les pregunto, ¿qué es lo que está sucediendo acá en este instante, hermanos? Y la respuesta es el juicio. Jesús lo juzga en ese momento y le dice que estará con él en el paraíso en el día postrero, cuando Jesús venga por segunda vez en las nubes de los cielos. Ahí encontramos el juicio, hermanos. La hora de su juicio ha llegado. Y finalmente en el versículo 56 leemos, y vueltas, está hablando de las mujeres, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿A cuál mandamiento se refiere? Al cuarto, por supuesto. Y todo esto se da en el contexto de la cruz. Esto es lo que el Evangelio está produciendo, hermanos. Temor, dar gloria, juicio y adoración a Dios, quien creó todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Y todos los demás le están diciendo a Jesús, sálvate a ti mismo. Y eso es precisamente lo que la gran ramera Babilonia le dice a las personas, que, no, que ellas pueden salvarse por sí mismas, que no necesitan de un redentor. Ahí encontramos el mensaje del segundo ángel, ha caído Babilonia. Y luego cae la oscuridad, que en el contexto de Apocalipsis 14 es la ira de Dios que se desata con el mensaje del tercer ángel. Jesús sufrió esa ira de Dios al morir por nosotros. Y finalmente tenemos la fe de Jesús, hermanos. En el versículo 46, Jesús exclama al morir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A pesar de las circunstancias totalmente adversas, a pesar de los sufrimientos, a pesar del dolor, Jesús se entrega confiadamente a su Padre. Confía en Él, se entrega a Él, confiando en que su Padre lo hará salir victorioso de esta situación. Los tres mensajes cósmicos, hermanos, no son un mensaje aislado, son un reflejo del Evangelio eterno, tal como lo encontramos en los cuatro Evangelios. Son un reflejo de Jesús, quien al final es el Evangelio personificado. Que Dios les bendiga grandemente.